Continuando con la segunda clase de ayudantía de instrumentación, en esta oportunidad veremos circuitos de primer y segundo orden. En esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio 8 de la guía que le subió Rodrigo, que en esta oportunidad vendría siendo un RLC, pero conectado en paralelo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que según la ley de tensión de Kirchhoff, como el circuito está en paralelo, todos los valores de los voltajes de los distintos elementos van a ser iguales. En cambio, por la misma ley, que en esta vez vendría siendo la ley de cargas de Kirchhoff, todas las intensidades de corriente, la intensidad de corriente que viene de la fuente, se va a desglosar en cada uno de los elementos del circuito. En este caso vendría siendo que IS, que es la intensidad de la fuente, va a ser IR más IC más IL. A su mismo tiempo tenemos que IR va a ser igual a, haciendo el despeje, va a ser igual a la voltaje de la resistencia partido en la misma resistencia, y C por fórmula nos dice que es la constante C, que es la capacitancia, por la derivada de BC partido en dt, y lo mismo, pero en este caso para el voltaje de la bobina. En este caso vendría siendo la constante de la bobina por la derivada de la intensidad de la bobina partido en la derivada del tiempo. Haciendo el despeje de esta última, nos da que la intensidad que circula por la bobina va a ser 1 partido en L por la integral de 0 hasta t del voltaje de la bobina en el tiempo más una constante cualquiera. Por lo tanto, la ecuación general nos queda de esta forma, donde la intensidad que nos entrega la fuente va a ser igual a la intensidad que nos va a entregar la resistencia, la intensidad que nos va a entregar el capacitor y la intensidad que nos va a entregar la bobina. Si a todo esto lo derivamos, nos va a dar que se nos va a empezar a formar una ecuación diferencial de segundo orden. Si esta misma ecuación lo dividimos por 1 partido en 6 y lo reordenamos, nos da la ecuación diferencial de segundo orden que necesitamos para utilizar el método en donde se sacan las distintas raíces. Para resolver se utilizará el cambio de variable, en donde decimos que d va a ser la diferencial, y se aplica por lo tanto la fórmula de la resolución de cuadráticas, que en este caso vendría siendo el menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2. De esa forma, como este vendría siendo b y este vendría siendo c y como no hay a, entonces nos queda de la siguiente manera. Ahora, por conveniencia, nosotros lo dejamos de esta manera. Menos 1 partido en 2rc más menos la raíz cuadrada de 1 partido en 2rc al cuadrado menos 1 partido en lc. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos hacer el cambio de variable, que el profe ya se los explicó en el ejercicio anterior, en donde era 1 partido en 2r va a ser igual a a, y 1 partido en la raíz cuadrada de lc va a ser igual a b. Ahí me comí la b, debía haber sido menor, pero es una b nomás. Esta es b minúscula. Entonces, b va a ser igual a menos a más menos raíz cuadrada de a cuadrado. Ahí me equivoqué, y este sí lo voy a arreglar al tiro. Ese sí se tiene que arreglar al tiro, porque es menos. Y ese es un error igual feo. Ok. De ser así, nos queda que d va a ser igual a menos a más menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. De esta forma vamos a tener el caso en donde si a es mayor que b, tenemos dos soluciones reales pero diferentes. Y como el profesor ya le explicó, y no quiero dar la lata explicando todo eso de nuevo tampoco, porque hay otro ejercicio más que me gustaría ver en serio, nos queda que se nos va a generar la resolución de esta ecuación diferencial por una constante k1 elevada a una exponencial de la primera raíz por t más una constante k2 elevado a la exponencial de la segunda raíz por t. Por lo tanto, tenemos un sistema sobreamortiguado. Y para que se hagan una idea,
un sistema sobreamortiguado, nos dice más o menos que la ecuación debería ser... Uy, ¿dónde está el puntero acá? La ecuación va a ser algo más o menos así. Nosotros empezamos de acá abajo, va a llegar acá y después se va a estabilizar. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué nos dice que el sistema está sobreamortiguado? A todo esto vendría siendo T y esto vendría siendo el voltaje. Estamos viendo el voltaje, recuérdenlo. Esto pasa por lo siguiente. Tenemos un capacitor y tenemos una bobina. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es almacenar energía. ¿Lo hacen de manera diferente? Sí. Se podría decir que hasta lo hacen de manera opuesta uno al otro. Pero al fin y al cabo almacenan energía. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esto entonces? Si tenemos dos soluciones reales diferentes. Nos está diciendo de que prácticamente va a llegar a un punto en donde vamos a alcanzar el máximo almacenaje de energía y después de eso se va a empezar a descargar de un poco hasta que se va a mantener constante. Esos ya son tecnicismos del, ¿cómo se llama? De cada circuito. Pero es más que nada para que lo sepan y sepan que esto ocurre. Por otro lado, si tenemos un sistema de que si A es igual a B, entonces tenemos dos soluciones pero reales y ambas son la misma. Y nos queda la ecuación de la siguiente forma. Por lo tanto, se dice que es un sistema críticamente amortiguado. Y el sistema críticamente amortiguado, viéndolo de función, uy, me quedé choca, diciendo que esto es T también y esto es B, se nos genera una exponencial. Se nos genera una exponencial. Eso quiere decir de que en cada momento no va a haber un pic y después va a haber un voltaje menor. Esto se va a ir cargando hasta que esto se vaya a mantener constante. El circuito me refiero, la energía almacenada tanto por el capacitor como por la bobina. Por otro lado, si A es menor que B, tenemos dos soluciones complejas diferentes. Y esto se ve de la siguiente manera. El J implica la raíz de -1, ya que en este caso, generalmente en todo lo que sea notación de electrónica o electricidad, a los complejos se les pone la J, ya que I o I minúscula significa intensidad de corriente o todo eso. Por eso se le pone la J. Pero en ese caso, la ecuación nos quedaría de esta forma. Y de nuevo, esto nos daría algo así. Ahora empieza un poquito más complejo y espero de que no me quede tan feo. Donde va a oscilar. Ah, que soy bueno para el dibujo. Eh, entonces, por lo tanto, el sistema está subamortiguado y se generan unas raíces complejas. Asimismo, para abordar ¿cómo se llama? La resolución de este ejercicio, ustedes tienen que ver las condiciones de frontera. En ese caso, ¿cuáles son las condiciones de frontera? Cuando el este está apagado, la condición inicial, por así decirlo. La condición inicial siempre va a ser una condición de frontera. En ese caso, el voltaje del condensador cuando está en tiempo cero va a ser igual a V0. Y la intensidad de la bobina cuando está en tiempo cero va a ser igual a I0. Por eso, si seguimos con la ecuación de la ley de conservación, digo, de la ley de carga de Kirchhoff, podemos dar cuenta automáticamente de que la derivada del voltaje en respecto al tiempo va a tener esta misma, va a ser el despeje de esta ecuación, pero como ambos son igualados a cero, ya que en tiempo cero no va a haber voltaje en el capacitor y no va a haber una inductancia en la bobina, tenemos que en la primera condición de borde, para empezar a hacer el ejercicio, es que
la derivada del voltaje en cero va a ser igual a IS, que es la intensidad que nos emite la fuente, partido en cero. Y así vendría siendo la forma de abordar este tipo de ejercicio. Si se fijan, hasta la parte de como la mitad, o un poquito antes de empezar a desarrollar la ecuación diferencial, eso es lo nuevo. Pero después de eso es exactamente el mismo uso de resolución que vieron con el profe. Lo que cambia aquí en un sistema paralelo es que ya no sigue la suma de la ley de tensiones de Kirchhoff. Como en serie los voltajes se suman y la intensidad de corriente es la misma, acá es al contrario. La intensidad de corriente se suman y los voltajes son los mismos para cada elemento. Entonces por eso tienen que poner ojo y tienen que practicar, ¿no?